Hola, bienvenido a este microciclo de conferencias. En esta ocasión tenemos Tomando Decisión. Esta microconferencia que hablamos de tomando decisión te sirve para cualquier aspecto de tu vida. En este caso, vamos a hacer un ejemplo y vamos a hablar mucho del proceso de toma de decisiones que tienen que ver exclusivamente con la orientación profesional. Bien, para todas esas personas que estamos acompañando, esas instituciones, esos procesos, esas universidades que acompañamos en este programa de toma de decisión frente a una carrera de orientación profesional. Pero eso no quiere decir que nos sirva para cualquier toma de decisión. Estamos hablando de un proceso muy general dentro de los temas de la ciencia del comportamiento humano, que es la psicología, y vamos a revisar esos temas que competen, por supuesto, todas esas derivaciones que es la programación neurolingüística, el coaching, la inteligencia emocional, la pedagogía emocional, pero en este caso vamos a mirar este proceso de tomando decisiones. Entonces, en este proceso te vamos, por cada entrega, por cada conferencia, vamos a entregarte un material escrito, vamos a dejarte unos ejercicios para que los realices y fuera de eso vamos a recomendar ciertos libros. Hay un libro muy interesante que vamos a recomendar en este proceso, varios libros vamos a recomendar, algunos de ellos ya están en nuestra biblioteca personal que la estamos compartiendo durante este tiempo de aislamiento para que tengas mayores lecturas. Recuerda que siempre la cambiamos cada 15 días, así que no vas a encontrar siempre los mismos temas. Vamos a tener unos 8 o 6 temas cada 15 días y después los cambiamos para que los puedas descargar y leer. Tomando decisión. Primero que todo, lo primero que tenemos que revisar es que todos tenemos capacidad de tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. ¿Qué vas a desayunar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Qué color va a ser la blusa? Todo eso es toma de decisiones. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta y nos han colocado eso de tomar decisiones como algo supremamente grande o solamente para algunos ejecutivos o para algunas personas de acuerdo a unas áreas. No, todos los seres humanos tomamos decisiones. Es una de las grandes competencias cognitivas que nosotros tenemos. Bien, mientras mayor tomamos, mientras mayor eh, expresión de toma de decisiones nosotros mantengamos, tomamos y desarrollamos, mucho mejor porque construimos y nutrimos nuestro cerebro. Mientras nos demos cuenta y nos volvamos conscientes de esa toma de decisiones, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Lo que vamos a hacer algo acá es algo muy general y hay algunos temas de lo que vamos a ver acá que vamos a tener toda una conferencia exclusivamente para ellos. Bien, entonces tomando decisiones, lo primero que tenemos que hacer es tener conocimiento de que tomar una decisión es la resolución de un conflicto o de un problema. ¿Vale? O sea, cuando yo tomo una decisión es porque estoy resolviendo un conflicto. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de conflicto o de problema, ahora más adelante lo vamos a revisar qué diferencia hay ahí y es muy importante revisarlo. Tenemos que tener claro qué es el proceso, cuál es la resolución de un conflicto o o de un problema, es la toma de decisión. Entonces, si nosotros estamos revisando, hay dos formas que nos dicen los expertos en esta materia. Esto de tomar decisiones es muy de la economía también, es muy interesante escuchar economos hablando del proceso de toma de decisiones, por eso hay un libro y creo que en la biblioteca en este momento está, en la grabación de este taller, uno que se llama precisamente Pensar rápido, pensar despacio, de, de Daniel Kahneman, un economo psicólogo ganador de Premio Nobel de Economía. Y es muy interesante cómo trabaja todo este proceso de toma de decisiones. Entonces, mira, toma de decisiones es la resolución de un conflicto, ¿vale? Yo puedo tener la resolución de un conflicto tan sencillo como, por ejemplo, bueno, ¿qué me pongo hoy? ¿Qué voy a realizar hoy? ¿Qué hago hoy? Eh, ¿Qué elijo de comida hoy? ¿Qué elijo de color de vestido hoy? Eh, y va incrementando su nivel de cognición a través de las dificultades que tiene la toma de decisiones. Entonces tenemos unas tomas de decisiones supremamente grandes en nuestra vida, como por ejemplo es la de la carrera profesional. Pues, ¿qué carrera elegir? Si me gustan varias o si tengo habilidades para diferentes carreras o diferentes profesiones. El matrimonio, la elección de pareja. Hay mucha cantidad de procesos en la toma de decisiones que, que están implícitos en nuestra vida constantemente. Entonces,
Dicen que hay dos factores. El primer factor, que es el que más recomiendan siempre tenerlo en cuenta, que la resolución de un conflicto, de un problema, tiene que ver con una situación actual, una situación que está en el momento que sea real y esa distancia que hay de esa situación actual a la situación deseada, a lo que yo deseo, ¿vale? Esto, llegar a esta situación deseada es lo que me permite a mí empezar a generar el proceso de toma de decisiones. Cuando yo llego acá, estoy resolviendo el conflicto. Y eso me genera una identidad social, una identidad financiera, una identidad laboral, una cantidad de identidades que tienen que ver con las demandas. Entonces tenemos eso. Pero también hay otra asunto de la toma de decisiones que dicen que es muy peligrosa, pero que en las organizaciones y los ejecutivos la toman mucho. Y es tomar, es la distancia de la resolución del conflicto en la cual yo veo una situación proyectada y reviso desde esa situación proyectada cómo llegar a un objetivo. Entonces, como no tenemos la situación real en este momento, sino que es una situación proyectada, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, yo te invito, por ejemplo, en una toma de decisión sobre orientación profesional, no te pongas a pensar primero en el pregrado, en el posgrado, perdón, ponte a pensar primero es cuál es la base que necesito tener para revisar cómo me voy a, a, a tomar una decisión más adelante sobre lo que continúa con mi carrera profesional. Bien, entonces ahí, porque hay personas que se me han acercado simplemente decir, es que yo quiero ser especialista, yo quiero ser un magíster, yo quiero aplicar eso. Ah, bueno, pero es que ahí hay unos pasos que hay que primero empezar. Y yo siempre le digo a la gente y en mis consultas, le digo, trabaja con lo que tienes en las manos. Es importante en la situación actual. Entonces, lo primero, yo te aconsejo, hay muchos libros que nos hablan de estos dos factores, pero yo te aconsejo es empezar a tomar decisiones desde la situación actual. ¿Qué es lo que tengo en la mano? Porque si no es lo que yo tengo en la mano, entonces voy a tomar decisiones sobre algo que ni siquiera me corresponde o sobre algo que ni siquiera existe. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué es una toma de decisiones? Es resolver conflicto. ¿Cómo resolvemos el conflicto? Simplemente mirando cuál es la distancia, ¿vale? ¿Cuáles son las acciones que vamos a desarrollar para llegar de una situación actual que sea real, ¿sí? A una situación deseada que nos va a permitir identificarnos socialmente o lograr llegar a un objetivo. ¿Perfecto? Eso tiene que quedar claro. Cuando yo tomo una solución, cuando yo tomo una decisión, estoy resolviendo un conflicto. Así de sencillo. Mientras yo más decisiones tomo, tengo mi cabeza y mi mente en un gimnasio cognitivo que es la de resolución de conflictos. Todos resolvemos conflictos, lo que quiere decir que todos tomamos decisiones. Ahora bien, si la decisión está bien tomada o está mal tomada, dejemos eso para el final de este video, porque ahí vamos a revisar en el final de este video lo que nos dicen los grandes economos y los grandes profesionales sobre cómo le hago la prueba a la toma de decisiones que tú, ¿vale? Bien, primero, toma de decisión. ¿Qué es una toma de decisión? La resolución de un conflicto o de un problema. ¿Bien? ¿Qué es ¿Cómo resuelvo yo un conflicto, un problema? ¿Cómo yo lo afronto? Ah, es mirando desde la situación actual que tengo a cuál es la situación que quiero tener, que quiero asumir, la identificación que quiero tener socialmente frente a este factor que me está generando alguna duda al respecto de mi vida. Bien, ese es el proceso que tenemos en este momento. Toma de decisiones. En esa toma de decisiones tenemos muchos factores que los vamos a seguir y los vamos a revisar. Te invito a que revisemos a través de estas diapositivas cuáles son los factores que me determinan generar la solución de un conflicto o de un problema, empezando por separar qué es un problema y qué es un conflicto. Bien, ya teniendo claro qué es la toma de decisiones, qué es una decisión, qué es la resolución de un conflicto, entonces vamos a revisar qué es un conflicto. Y te lo voy a mostrar desde esta presentación, si me lo permites. Bien, vamos a mirar a ver, tomando una decisión. Vamos a revisar este proceso de tomando una decisión y como te lo estamos diciendo, es la trascendencia que se obtiene al resolver un problema o un conflicto. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre ese proceso. ¿Listo? Lo primero que tenemos que revisar es que en nuestra vida nosotros tenemos decisiones técnicas y decisiones adaptativas. Ahí hay dos cosas. Las decisiones técnicas tienen que ver con el problema y cómo se resuelven los problemas. Son todos esos aquellos que tienen que ver con procesos que están ya limitados a un conducto regular,
o a una ruta de calidad. Generalmente los problemas tienen que ver con acciones directas y precisas. Yo siempre vamos a colocar este ejemplo para que revisemos bien este proceso de decisiones técnicas. Las decisiones técnicas las utilizan mucho lo que son los ingenieros industriales y que tienen que ver cuando hacen programas de calidad, de revisar rutas de calidad, cuando miran procesos de, de conductos regulares dentro de un proceso o cuando hacen las rutas de resolución de problemas, precisamente, por eso lo llaman así. Entonces, una decisión técnica, todas las decisiones técnicas tienen que ver con factores totalmente mecánicos y acciones que no involucran mi proceso emocional para definir un proceso emocional o adaptativo en el que yo me encuentro. Por ejemplo, en una empresa, en una organización, en una producción, las decisiones, la mayoría de decisiones que tienen que ver con la línea de producción son decisiones técnicas. Por eso hay ingenieros los que logran desarrollar una ruta de, de toma de decisiones para resolver problemas. Entonces dice, si la máquina se me apagó, si la máquina me dejó de funcionar, tengo las siguientes alternativas, A, B, C y D. Esas son las alternativas, esas son acciones que se van a desarrollar para ese proceso. Entonces, esas son decisiones técnicas. Pero nosotros acá, la idea es que, por ejemplo, tenemos decisiones adaptativas, que las decisiones adaptativas es cuando resolvemos conflictos. ¿Y cuando resolvemos conflictos? Cuando nosotros asumimos una posición o acciones en nuestra vida que involucran nuestro estado socioemocional, biológico y de nuestro entorno. Entonces, decisiones adaptativas tienen que ver, me caso, no me caso, número de hijos que quiero tener, eh, número de personas que tengo a cargo, cómo resuelvo las situaciones de conflicto emocional con las que tengo, la de terminar o no una relación de pareja. O por ejemplo, en este caso preciso, podemos revisar el de una toma de decisión, que es una resolver el conflicto del área laboral y profesional. Entonces, tomar la decisión de qué carrera elegir es una decisión adaptativa. Es una decisión que va a involucrar todo mi campo social y emocional dentro de una actividad o que va a interferir beneficiando o, por qué no, en algún momento eh, generando daño a personas que están a mi alrededor o al medio en el que me encuentro. ¿Perfecto? Ese es el proceso. Esa es la gran diferencia. Las decisiones técnicas, resolución de problemas, acciones concretos claros, decisiones adaptativas, tiene que ver con las toma de decisiones para resolver conflictos y exclusivamente están desarrolladas con mi campo socioemocional. Te quiero recomendar precisamente en este taller el proceso del libro que se llama Negociando con el Diablo. ¿Cuándo negociar o cuándo pelear? Bien. Y este libro está escrito en el 2010 por Robert Moncrief, no sé si se pronuncia así, la verdad me disculpan, que era el director en ese entonces del programa de negociaciones de Harvard y él es el que logra iniciar todo este proceso de cómo solucionar conflictos desde 7 pasos, los grandes, los famosos 7 pasos de negociación de Harvard. Eh, este libro me parece interesante porque él revisa muchos ejemplos de resolución de conflictos, de toma de decisión en la resolución de conflictos. Habla de situaciones en la KGB, habla de situaciones en la Segunda Guerra Mundial, de prisioneros de guerra, cómo resolvieron sus conflictos y generaron una resolución de conflictos a través de la toma de decisiones. También habla, por ejemplo, de las grandes multinacionales, de conflictos muy fuertes y cómo se tomó la decisión de la IBM, de Hewlett Packard, de una cantidad de multinacionales que son de conocimiento público. Y fuera de eso también se va a ese campo muy emocional, muy claro, de, por ejemplo, de la repartición de herencia entre un núcleo familiar por el fallecimiento de sus padres y cómo resolvieron el conflicto a través de la toma de decisiones.
También tenemos casos, por ejemplo, de divorcios, de cómo manejar estos casos. Entonces son muy gráficos los ejemplos que coloca y son muy interesantes en su lectura. Eh, en este taller, en esta pequeña conferencia sobre tomando decisión, yo te voy a dejar el escrito que yo realicé sobre la lectura de este libro, revisando los 5 puntos a tener en cuenta en un proceso de negociación y toma de decisiones. Entonces, para que lo disfrutes, pero si puedes tener el libro mucho mejor y mucho más para este tiempo de encierro. Perfecto. Ya revisando eso, nosotros nos vamos a meter mucho más al proceso de conflictos, por supuesto los psicólogos, por supuesto los coach, por supuesto todos estos procesos de programación neurolingüística, lo que hacen es generar un acompañamiento mucho más en el proceso de resolver el conflicto, o sea, de las tomas de decisiones que tienen que ver con el proceso de resolución de conflictos. Entonces hay muchos ejecutivos que llegan a decir, no, es que yo no sé si renuncio, si no renuncio, qué hago con este jefe, que tengo estas opciones, pero entonces ahí hay una cantidad de creencias, de miedos, que eso es lo que nos permite configurar la escena, el entorno y poder acompañar a las personas. Entonces, ¿qué es un conflicto? Es la incompatibilidad, ¿sí? Entre actos, metas, ideas, un choque, una oposición que puede existir entre tendencias instintivas o afectivas contradictorias. Lo que pasa con el conflicto, que es lo más bonito del conflicto, es que el conflicto es sin duda alguna una dificultad interna que el sujeto logra adaptar como el centro de sus tensiones y que da paso a la condición de cambio en la búsqueda de un nuevo equilibrio. Nuevamente te digo, cuando yo tomo una decisión, lo que hago es resolver conflicto, me siento mucho más capaz y si una persona se empodera, se hace consciente de la resolución de conflictos que hace todos los días en su pensamiento, pues va a tener una gimnasia cerebral impresionante, un empoderamiento muy bello dentro de este proceso. No nos podemos alejar de que toda toma de decisiones tiene un factor prioritario, tiene un personaje principal, que es el miedo. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a tomar una decisión no sabemos cómo nos va a ir frente a esa decisión. Entonces nace el miedo. Recuerda, por favor, el miedo es simplemente una de las 5 emociones básicas que hay en la vida. Por tal motivo, todos los seres humanos tenemos miedo y mucho más frente a la toma de una decisión. ¿Por qué? Porque el miedo está directamente relacionado con lo desconocido. Yo le tengo miedo a lo desconocido y cada vez que voy a tomar una decisión, por supuesto, no sé qué va a pasar cuando yo tomo esa decisión. Bien, entonces, curioso, ¿no? Le tenemos miedo a lo que ni siquiera existe. Esa es una realidad. Entonces, eh, ¿cuándo aparece el miedo? Cuando nos sentimos amenazados. El activador del miedo es siempre que haya una amenaza. Entonces, cuando hay una amenaza, lo que pasa con nuestro organismo es que no sabemos qué va a suceder y al no tener el control sobre el supuesto suceso, entonces entramos en un estado emocional, ¿vale? Físico, orgánico, biológico, que por supuesto altera todos los estados de pensamiento que tenemos y tenemos 2 opciones, o enfrentar el miedo o huir. Por eso hay muchas personas que no toman decisiones, porque huyen a la toma de decisiones, porque no se quieren enfrentar con lo que pueda llegar a pasar. ¿Cómo se incrementa el miedo en la toma de decisiones? Cuando generamos escenarios proyectivos frente a la toma de decisiones muy lamentables y muy catastróficos para nosotros. Por tal motivo, la idea es minimizar el miedo. ¿Cómo minimizamos el miedo? Pues generando escenarios proyectivos mucho más favorables para nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Ya te lo voy a decir. Pero recuerda, por favor, el miedo. Toda la persona que tenga temor, confusión, que está tímido, que es inseguro, que se siente amenazado, que está atormentado, que se siente inquieto, que está cauteloso, ansioso, reacio, indeciso, todo eso tiene que ver con un estado de miedo. Por eso, en el acompañamiento de la toma de decisiones en orientación profesional, en un cargo nuevo, en un proceso del matrimonio, en el proceso de ser independiente o no, pues como no sabemos cuál va a ser la realidad o ese escenario proyectivo que nos espera,
pues empezamos a generar todos estos estados de miedo. O sea, que ese personaje principal lo vamos a tener y vamos a tener un taller exclusivamente sobre el proceso de cómo afrontar el miedo. Pero en esta ocasión te quiero decir cómo minimizamos el miedo en ese proceso de toma de decisiones. Primero, tienes que identificar cuáles son las principales influencias que generan tus miedos. En muchas ocasiones, la mayoría de los miedos son porque hay escenarios proyectivos que te han metido en la cabeza, no tus propios pensamientos ni tus propias creencias, sino los pensamientos, las creencias y las experiencias de las otras personas. Te voy a colocar un ejemplo. El matrimonio. Entonces, te vas a casar, uy, pero eso es muy duro, hermano. Uy, pero usted cómo se le ocurre. Vea, pero se cansó de vivir bueno. Vea, pero, uy, es que mire todos los que se separan. Vea, o sea, empiezan a generar escenarios proyectivos que no son muy beneficiosos frente a esa toma de decisión. Así que esa demanda social, esas influencias generan muchos estados de miedo, porque amenaza la tranquilidad con la que yo me puedo ver en la prosperidad. Y por supuesto, en la orientación profesional, el proceso de los miedos tiene mucho que ver con la demanda social. Entonces, el adolescente, fuera de sus propios miedos, porque está creciendo, porque está generando unos cambios adaptativos de pensamiento, cognitivos, como tú los quieras llamar, que son muchos, fuera de eso, está generando y está enfrentando una demanda social impresionante por parte de la institución educativa, por parte de sus padres, por parte de sus familiares, por parte de sus amigos, por parte de las universidades que lo están auspiciando para que vayan a estudiar con él, por parte de las amistades que dice que para qué va a estudiar, que estudie esto, que esto es más fácil, que esto acá no se gana plata, o sea, generan unos escenarios impresionantemente caóticos en la que los chicos entran precisamente en estados de miedo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las principales influencias que me están generando esos miedos. Bien, que esas experiencias son expectativas y son proyecciones de otras personas. Yo necesito generar mis propias expectativas y mis propios escenarios proyectivos. Segundo, lo que vamos a hacer es desmitificar los estereotipos sociales, específicamente en este campo del proceso de la orientación profesional. Entonces, cuando yo tengo un proceso de orientación profesional, empecemos a generar la orientación profesional. La elección que yo voy a tener es un proceso vocacional, es con lo que yo me voy a sentir bien. Pero resulta, sucede y acontece que, unido al punto anterior, las personas empiezan a generar estereotipos sociales como de que si la carrera es prestigiosa, que si tiene poder, que si va a generar dinero, y empieza a idolatrar a muchas personas, a muchos sujetos que están influenciándonos hoy en día, y esos estereotipos sociales empiezan a tener mitos que a veces creemos no poder alcanzar. Entonces nos centramos más en los mitos creados que en la realidad que yo puedo generar. Eso es importante revisar. Bien, así que primero recuerda, primero identificar todas las principales influencias que generan mis miedos y segundo, vamos a empezar a desmitificar esos estereotipos sociales. Y por supuesto, tercero, que ya es el contexto social y de acción que tenemos que realizar, es reconocer qué ventajas tengo, o sea, planificar en que soy eficiente, en que soy productivo, en que he tenido reconocimiento. O sea, si tú te acuerdas cuando empezamos este taller, revisamos algo que se llamaba la situación actual. Entonces, voy a revisar mi yo. ¿Quién soy yo frente a la toma de decisión que voy a tomar? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿En qué me siento cómodo? ¿En qué me siento eficiente? ¿En qué soy eficiente? ¿En qué soy productivo? ¿En qué he tenido reconocimiento? Para que ese miedo empiece a disminuir. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir generar un escenario proyectivo mucho más afable, mucho más benéfico, mucho más beneficioso para mí. Bien, ese es el proceso. Recuerda eso. Un hombre tiene que escoger. En esto reside su fortaleza, en el poder de sus decisiones. Paulo Coelho. Estos dos links que te los voy a dejar tienen que ver con dos. Una es de una película, Límite Vertical, y es una escena de toma de decisiones. Y yo quiero que tú lo veas precisamente porque ¿quién te dijo que tomar decisiones y que la toma de decisiones siempre va a ser buena? Hay toma de decisiones
que no van a ser favorables para otras personas o posiblemente que no van a ser favorables para mí, pero que son necesarios tomarlas. Y el otro es una tirada cómica, por decirlo de alguna forma, en el proceso de cómo cambia la creencia sobre mi toma de decisiones. ¿Mm? Este es el proceso que quería yo brindarte, el proceso de toma de decisiones. Espero que le saques el mayor provecho, que te quiero decir que también tenemos unos libros recomendados que te lo vamos a dejar acá en ese link para que lo tengas en cuenta. Voy a dejarte un artículo para lectura para que tengas en procesos de toma de decisiones y que este micro taller, microconferencia te dé mayores beneficios en la capacidad que tienes de tomar decisiones. Ahora bien, por último, para tener claro, la toma de decisiones tiene su link de prueba, su proceso de prueba. Yo puedo probar si la decisión está bien tomada o no está bien tomada. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que tú no lo puedes ver y no puedes probar si esa decisión está bien tomada o mal tomada en el momento de la toma de decisión. No. ¿Cuándo yo puedo medir si yo tomé una buena decisión? Con el tiempo, solamente con el tiempo. De los grandes eh, personajes, los grandes economos nos dicen que la medición de la toma de decisión es después de pasar un tiempo determinado de la toma de decisión, yo lo que voy a revisar es mirar cuál era la expectativa o el escenario proyectivo que yo tenía frente a la toma de decisión y lo voy a medir con la realidad que tengo de la toma de decisión. Y de acuerdo a eso, si eso está muy cercano o está muy congruente, la expectativa que yo tenía frente a esa toma de decisión es muy congruente con la realidad que estoy viviendo a través de la toma de decisión, pues quiere decir que tuve una decisión muy acertada. Eh, pero si está muy lejana esa distancia entre la expectativa que yo tenía y lo que sucedió realmente, pues quiere decir que mi decisión posiblemente no fue la mejor. Pero lo bonito de esto es que cuando pase esto, nuevamente entramos a un conflicto, porque nos volvemos a preguntar, entonces, ¿qué decisión debo tomar? Y nuevamente se abre el ciclo de toma de decisiones. Así que los que más saben dicen que no hay decisión buena ni hay decisión mala, solo hay decisión. Y que tristemente muchas personas dejan de tomar decisiones por no querer enfrentar la realidad en la que se pueden ver inmersos frente a la toma de decisión. Yo te invito a que tomes decisiones. Que no hay decisiones buenas ni hay decisiones malas. Toma la decisión. Enfréntate a la realidad que necesitamos revisar. ¿Sí? Existe la posibilidad. Y te invito a que tomes decisiones. Los seres humanos se miden por la toma de decisiones que asumen. Así que todos los días tienes la gran oportunidad de tomar decisiones. Toma la decisión. ¿Sí? Pero eso sí, recuerda esos 3 punticos para que puedas planificar, para que puedas desmitificar procesos, para que puedas revisar cuáles son las influencias que no te permiten pensar claramente. O sea, céntrate, revisa, desmitifica. Mira cuáles son las influencias que realmente te están generando tanta duda. Anúlalas y revisa cuál es la realidad que tú quieres buscar. ¿Cuál es esa situación deseada a la que quieres llegar para que las acciones que hagas sean el camino más corto a que te lleve a esa identidad social que tanto quieres, a esa identidad laboral que tanto quieres, a esa identidad financiera que tanto quieres? ¿Bien? Ninguna persona que haya triunfado en la vida ha triunfado porque no se haya equivocado. Es porque ha sacado decisiones a través de sus equivocaciones. Así que no te pongas a pensar si mi decisión es buena o es mala. Asúmala y revísala como un plan de vida. Te invito a que tomes decisiones. De pronto todos estamos necesitando sobre una decisión que tú necesites tomar. Que tengas muy buen día y nos estaremos viendo en un próximo taller o conferencia.